Gracias, ya estamos de vuelta aquí en Observatorio conversando con Diego Valadez y Pedro Salazar sobre los cambios a la Constitución y los retos que implica para tener un modelo constitucional, un Estado constitucional digno de tal nombre, la cantidad de cambios que han operado y las anomalías que ellos nos han ayudado a detectar que se van incluyendo tanto en el proceso de modificación de la Constitución y naturalmente, si las formas no se cuidan, el fondo tampoco resulta el más afortunado. Pero yo decía antes de la pausa, Diego, que nos ayudaran, además de a tener un diagnóstico, creo que tan riguroso y crítico como el que ustedes han estado haciendo, pues alguna brújula para intentar salir de este que parece ser un laberinto en el diseño del constitucional del Estado mexicano. Yo veo un escenario muy complejo, Ciro, Pedro. Mañana vamos a celebrar los 97 años de la promulgación de la Constitución, como tú lo señalaste desde un principio. Estamos a 3 años del centenario. Seguir esta tendencia no augura que tengamos un centenario estrictamente celebratorio. También será un centenario en el que la Constitución se convertirá en un tema de opinión pública. Tenemos que reconocer que hoy no es un tema de opinión pública, es un tema que interesa a todos quienes nos están escuchando ahora, a muchos otros mexicanos, pero no es una cuestión que se esté discutiendo. O sea, el objetivo central o la función de la Constitución todavía no se discute como una cuestión de interés generalizado. Pero sí será ese el caso en 2017. La misma naturaleza del centenario captará la atención hacia la Constitución. ¿Y qué escenarios se nos presenta? Que es lo que tú preguntas. Uno, seguir como estamos, que la Constitución siga creciendo, ahora se está acercando casi a las 70,000 palabras, cuando comenzó en 22,000. La única que nos excede en tamaño en el mundo en este momento es la Constitución de India, porque ni las de Ecuador, ni Bolivia, ni Venezuela se acercan ya a nuestra Constitución. Tienen 50,000 palabras en promedio cada una de esas 3 constituciones. Seguir con todos los efectos lesivos para la gobernabilidad del país que son ostensibles. Esa es una ruta. Otra ruta, una nueva Constitución. Con todos los problemas que presenta una nueva Constitución en un país escindido, en un país polarizado, con problemas como los que tenemos de violencia, que no se van a resolver en 2 o 3 años, no sé en cuántos, pero no tan rápido como va a llegar la crisis de la Constitución. Y una tercera opción, que hemos explorado mucho ya en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con Pedro y con otros colegas, que es reordenar el texto constitucional, darle nueva coherencia y también, claro, introducir cambios democráticos importantes. O sea, una reforma profunda de la Constitución acompañada de una reformulación, o sea, reformar la Constitución en cuanto a su contenido y reformularla en cuanto a su expresión, para quitarle contradicciones y para quitarle mucha hojarasca. Son los 3 escenarios que a mí me parecen previsibles. Pedro, el texto constitucional debe ser la base, digamos, tú lo has dicho, de los derechos, de la organización del Estado, de la coexistencia, de la convivencia en una sociedad y por lo mismo no debe ser un texto coyuntural, es, digamos, de larga duración. Lo que tenemos es que la coyuntura nos ha ido modificando la Constitución y cómo podríamos, digamos, hacer ese alto para decir, a ver, cuáles son los acuerdos de fondo y cuáles son las coincidencias coyunturales de tal periodo de sesiones que acaban reflejadas en el texto constitucional. ¿Qué método podríamos imaginar, al menos analíticamente, para empezar a distinguir la hojarasca de acuerdos, pactos de menor calado con lo que son las bases del Estado
que requerimos para el siglo XXI. A mí me gusta mucho esta tercera opción que señala Diego, porque no debemos perder de vista que las constituciones son documentos jurídicos, sin duda, pero que en realidad son expresión de pactos políticos, ¿no? A la Constitución no la entiendes sin la dimensión política, y creo que la coyuntura política actual no da para imaginar un Congreso constituyente y partir de cero, digamos. Yo creo que lo que podría Porque suceder... ahí te da la constitución del ganador de una elección. Es abrir, además las constituciones normalmente emergen en momentos históricos, digamos, excepcionales. Excepcionales por distintas razones, y la historia nos demuestra que en distintos países han respondido a eventos diferentes. Pero esa excepcionalidad política de alguna manera es a la que hemos intentado nosotros ir normalizando a través de la institucionalización de procesos, de dinámicas, de mecanismos de sustitución del poder. Y entonces creo que no existen las condiciones políticas para un pacto constituyente, lo cual no quiere decir que piense que esta Constitución es la que necesitamos. Digamos, son como las dos dimensiones del asunto. Como creo que esta Constitución no es la que necesitamos, creo que esta tercera opción que planteaba Diego, que es la de pensar a nuestra Constitución en su contenido fundamental, pero sometiéndola a una revisión técnica muy escrupulosa, nos podría llevar por una senda que permita mantener los acuerdos políticos fundamentales sobre los que parece poderse seguir gestionando la convivencia colectiva, pero con un documento constitucional revisado con la finalidad, en verdad, de adelgazarlo, de compactarlo, de depurarlo, de generar, digamos, un texto coherente y utilizable. Si lográramos esto, estaríamos donde creo que todo Estado constitucional serio empieza a funcionar, que es cuando la Constitución sirve como un documento estable en el tiempo, que es susceptible de interpretación por los distintos actores autorizados para hacerlo. Por ejemplo, la verdadera actualización constitucional en el día a día, en las coyunturas, como señala Ciro, debería de ser a través de la interpretación judicial, que baja el texto constitucional a la coyuntura, lo actualiza y lo aplica. Pero eso no supone una reforma del texto, sino una utilización del mismo por parte de otro de los poderes muy importante en un Estado constitucional como es la judicatura. Diego, te pediría en el minuto que nos queda, ya planteaste los escenarios posibles, Pedro, tomando parte de tu reflexión, una ruta para enmendar, yo te diría, invirtiendo la pregunta, ¿qué es lo que no hay que hacer más con la Constitución? No hay que seguirla reformando de una manera tan irregular como la que se ha venido haciendo, y hay que pensar en que si no se reforma la Constitución por un periodo largo, no se va a perder nada y se va a obligar a que las autoridades constituidas actúen conforme a lo que está previsto, y se va a permitir que la sociedad se familiarice con un texto que en este momento ya le parece absolutamente inabordable. Pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para volver a una conclusión de este programa y despedirnos. Pues mañana se cumplen 97 años de la promulgación de la Constitución de 1917. Estamos a 3 años del centenario de nuestra Carta Magna. Pero estos días, estos meses por venir, estos pocos años para llegar al primer siglo de nuestra Constitución, de la del 17, no solo son un llamado a la celebración, sino, como hemos visto, a la reflexión, incluso diría a la preocupación por el tipo de Constitución que hoy tenemos delante de nosotros. Cambios que se dan sin la deliberación suficiente en el Congreso de la Unión, y ya no digamos en los congresos locales de las entidades federativas. Cambios en los cuales temas de la más diversa jerarquía se llevan a la Constitución, cambios que incluyen artículos transitorios incluso más extensos que los artículos centrales del cuerpo constitucional, cambios que obligan a cambios adicionales en las leyes secundarias que finalmente no se operan y que en ocasiones han hecho que el texto constitucional
publicado no tenga plena vigencia, además de problemas de fondo como la proliferación de órganos constitucionales autónomos que, como nuestros invitados nos han dicho, desdibujan el modelo de Estado mexicano. Pedro Salazar y Diego Valadez nos han dicho que es el momento de hacer un alto en el camino, en vez de pensar en seguir por esta ruta, lo que conviene es hacer una disección precisa de nuestro texto constitucional, combatir su gigantismo, ir a lo fundamental para a partir de ahí abocarnos a la tarea de tener un texto constitucional acorde con las necesidades del Estado mexicano en el siglo XXI. Yo les doy las gracias a Diego Valadez, a Pedro Salazar por su contribución y por supuesto a ustedes por acompañarnos. Ya lo sabe, el domingo a las 9 de la noche la repetición de este programa y nos vemos en una semana aquí en Observatorio en TV UNAM. Muy buenas noches.